bienvenidos a la sexta sesión reglamentaria 2024, en esta ocasión a cargo del capítulo de ortopedia pediátrica, siendo el coordinador el doctor Oscar Daniel Isunza Alonso. El tema Casos especiales en la ortopedia pediátrica plantea situaciones a los que nadie quiere enfrentarse, pero los expertos nos van a mostrar el manejo y forma de cómo se deben resolver estos casos. Dejo la palabra al doctor Arturo Huachín. Muchas gracias, sean todos ustedes bienvenidos y a continuación daré lectura del acta anterior. Acta de la quinta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 5 de junio del 2024. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la quinta sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 363 asistentes bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la cuarta sesión reglamentaria y de negocios realizada el 1 de mayo de 2024, la cual fue aprobada por unanimidad. El doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, dio las palabras de bienvenida y a su vez presentó a los panelistas de la sesión. Está coordinada por el doctor Sergio Soriano Solís, titular del capítulo de alta especialidad en columna. El doctor Soriano Solís dio una breve introducción sobre el panel del foro Síndrome de cadera columna, ¿qué operar primero? Posteriormente, se presentaron los temas de los panelistas que participaron y a las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. A continuación me voy a permitir leerles también los eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia hizo presencia en el 28º Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopía, AMECRA, celebrada del 12 al 15 de junio en la ciudad de Mérida, Yucatán, y también en el 23º Congreso Mexicano de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas de la AMOM, llevada a cabo del 12 al 15 de junio en la ciudad de Puebla, Puebla. Agradecemos a ambas sociedades por su atenta invitación. Ha sido una experiencia enriquecedora y de gran intercambio académico. Los invitamos a participar en el curso de formación de peritos en ortopedia 2024, primer bloque a realizarse del 25 al 27 de julio y el segundo bloque se realizará del 8 al 10 de agosto del año en curso. Para informes e inscripciones, consulte la plataforma digital en el apartado de cursos y congresos y a través de las líneas telefónicas del Colegio Mexicano de Ortopedia. No te pierdas nuestra tradicional comida del Día del Médico. Los esperamos el sábado 26 de octubre a las 14 horas en el Salón Los Candiles, Polanco. Adquiere tus boletos a través de la plataforma digital del Colegio Mexicano de Ortopedia. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de la plataforma digital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Colegio Mexicano de Ortopedia, y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa
Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene para ti. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Doctor Jesús Hernández Méndez, doctora Alexia Cecina Abdalá, doctora Carla Lisset Álvarez Barba, doctora Karen Alejandra Rodríguez Lemus. Y eméritos, doctor Jorge Gutiérrez Otero, doctor Jorge Luis Olivares Camacho. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Oscar Daniel Isunza Alonso, titular del capítulo de alta especialidad en ortopedia pediátrica, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentarán el panel del foro Casos Especiales en la Ortopedia Pediátrica. Antes de esto, quiero pedirles y que veamos el video del 70º Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión, hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia. El Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Soy el doctor Oscar Daniel Isunza Alonso, titular del capítulo de ortopedia pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. El conocimiento se comparte, si no, no sirve de nada. La ortopedia ha avanzado de manera y de pasos agigantados, y la ortopedia pediátrica no es la excepción. Este es el motivo de esta reunión, tratarles de demostrar las formas en que ha avanzado la ortopedia pediátrica y que conozcan otras cosas diferentes a las que la mayoría de los ortopedistas creen o conocen que hacemos. Les hablaremos de cosas poco comunes, pero cada vez hacemos más en la ortopedia pediátrica porque tenemos la capacidad y el alcance para eso. La primera presentación la va a dar mi amigo y mi maestro, el doctor Ramiro Cuevas Olivo, que es médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación
Es profesor titular de alta especialidad en medicina de ortopedia pediátrica por la UNAM y tiene amplia experiencia en muchos temas de la ortopedia pediátrica. Bienvenido. Adelante. Buenas noches, yo soy el doctor Ramiro Cuevas Olivo, soy médico adscrito a la División de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación y agradezco la invitación a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de un caso que nos llegó referenciado del estado de San Luis Potosí. Es un paciente con una lesión común, una fractura de fémur, pero la evolución que tuvo llama mucho la atención y es lo que queremos presentar. En el momento actual el paciente tiene 18 años, ustedes irán viendo en el trayecto de la presentación la evolución que ha tenido y que inició esto en una etapa más temprana. Como antecedentes de importancia, es paciente proveniente de una comunidad del estado de San Luis Potosí. Él tiene un antecedente traumático en el año 2020 cuando tuvo una fractura diafisaria del fémur que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital General de San Luis Potosí con la colocación de un clavo centromedular. Y posteriormente, en octubre de 2022, tuvo nuevamente otra fractura. Ese es el motivo por el cual lo estamos presentando y nos vamos a enfocar y a describir todo lo que ha sucedido ya en la presentación. Su padecimiento actual lo inicia el 31 de octubre del 22 al sufrir un accidente automovilístico. Él iba viajando en una motocicleta y es arrollado por un vehículo automotor. Presenta dolor, sangrado en la región de la cadera por una herida, incapacidad para la marcha. Es trasladado a un hospital de segundo nivel en la ciudad de San Luis Potosí, se toman radiografías y se observa esta fractura, una fractura basicervical, también se observa la presencia de un clavo centromedular y estas son las imágenes complementarias a su llegada. A la llegada, los médicos le hacen un lavado quirúrgico, le hacen un desviamiento, evoluciona en apariencia bien, sin embargo, entre octubre y noviembre del 2022, el paciente es sometido a varios aseos quirúrgicos hasta que se retire el material a finales de noviembre del 2022 y el día 6 de diciembre del mismo año se realiza la osteosíntesis por la fractura basicervical que presentaba. Se le realizó una osteosíntesis con tornillos canulados. Esta es la única radiografía que nosotros tenemos, no tenemos una radiografía posoperatoria inmediata. Y en esta imagen radiográfica nosotros empezamos a observar que empieza a haber migración de los tornillos con un defecto en la reducción y una mala alineación de la fractura. Se realiza un cultivo y en este cultivo del día 8 de diciembre se detecta la presencia de Enterococo fecalis sin resistencia antibiótica. Al paciente se le hacen desviamientos, se le hacen escarificaciones, se le hacen aseos quirúrgicos y en enero del 2023, dado que no se controlaba la infección y había datos sugestivos de una necrosis avascular de la cabeza femoral, los médicos en San Luis Potosí deciden realizar una resección de la cabeza femoral y colocan un espaciador de cemento. Días después reciben un segundo cultivo en el cual se reporta Pseudomonas aeruginosa, continúan con un protocolo de control de infecciones, sin embargo no lo logran y en dos cultivos posteriores, 24 de enero y 2 de febrero del mismo año, persiste la presencia de la Pseudomonas aeruginosa. Dado que estos médicos ya no lograron controlar o se consideraban no competentes en el control de la infección, deciden el traslado al instituto y llega con nosotros el día 9 de febrero de 2023, presentando la colocación de un fijador externo para artrodiastasis de la articulación de la cadera, con una fijación supraacetabular, al mismo tiempo que colocación de un fijador a nivel del fémur. La actitud de la extremidad era en rotación interna con un acortamiento en ese momento de 4 centímetros. Presentaba una herida dehiscente con salida de exudado purulento, fétido y con un mal manejo del dolor y con una ansiedad importante del paciente. Estas son las imágenes radiográficas que nosotros tuvimos al inicio. Se realizan estudios de laboratorio complementarios en los cuales se determina
que el paciente cursaba con una osteomenitis crónica, tipo 4, subtipo B, a nivel de la cadera, con una secuela de una fractura expuesta basicervical y necrosis avascular de la cabeza femoral. Con todo este panorama, nosotros decidimos ingresarlo a un protocolo de control de la infección. Durante este protocolo de control de la infección se realizaron 8 procedimientos quirúrgicos. Los 4 primeros, en todos ellos debo mencionar que se le tomaba cultivo al paciente. En los 4 primeros fue para tratar de controlar la infección en conjunto con un manejo de infectología, y al 5.º procedimiento, cuando aparentemente estaba ya controlado o disminuido el proceso infeccioso, se decide la colocación de perlas de cemento con antibiótico. Se le colocó gentamicina. Aparentemente el proceso continuó bien, y para el 8.º procedimiento, ya con un control adecuado de la infección, se decide el retiro de las perlas de gentamicina y el cierre. A continuación ustedes podrán observar todos los cultivos que nosotros tuvimos en los primeros procedimientos, hasta que posterior a la aplicación de las perlas con gentamicina, el proceso infeccioso se pudo finalmente controlar. Al final de este proceso, en este momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues tenemos un paciente que es egresado en mayo del 2023 con una marcha asistida con muletas, con una herida perfectamente cicatrizada, ya sin exudado, pero con una diferencia en la longitud de 10 centímetros y por indicación del servicio de infectología, ya sin uso de antibióticos. Cosas buenas y cosas malas al final del tratamiento. Quizás podemos decir que la única cosa buena que tuvimos al final del tratamiento es que controlamos la infección. Pero ya teníamos todo esto, teníamos una pérdida y un ascenso del extremo proximal del fémur, teníamos una pérdida de la inserción muscular normal, teníamos un acortamiento que ahora ya era mayor. Entonces, ¿qué íbamos a hacer para resolver este problema? Se realizaron consultas de seguimiento. Prácticamente el paciente venía a la Ciudad de México, de San Luis Potosí, 2 o 3 veces al mes, al inicio, y posteriormente ya de manera mensual. En el instituto tenemos un área de rehabilitación hospitalaria, tomamos la decisión en conjunto de ingresarlo para darle una mejor opción rehabilitatoria. Estando internado, lo valora el servicio de infectología, encuentra que no tiene datos de infección, y entonces en conjunto decidimos que posterior a 6 meses de control aparente de la infección, el paciente podría ser candidato a un tratamiento quirúrgico. En enero del 2024 nosotros encontramos a este paciente en estas condiciones, con una adecuada cicatrización de la herida, sin datos de infección, con una movilidad de inflexión activa 80 grados, una abducción pasiva 40 grados, activa 20 grados. Aparentemente los músculos que el paciente tenía lograron reinsertarse y tener algo de función, y evidentemente con su alta. Ustedes podrán observar en este video cómo el paciente tenía una capacidad de desplazarse bastante satisfactoria con muletas, pero con el acortamiento. Y el paciente pedía poder volver a utilizar su extremidad. Lograba utilizar su extremidad, pero vean con la dificultad y la claudicación que el paciente presentaba. Si nosotros vemos a este paciente, a este chico, movilizarse y desplazarse sin muletas, vean cómo con las muletas el desplazamiento es más ligero, es más suave, el gasto energético sin duda que es más eficiente, pero el paciente quería caminar. Nosotros podemos pensar que esto que presentamos es una complicación o es algo inherente a una lesión. Creo que en el foro tendrá que haber médicos en formación y tienen que entender que esto que se presentó es el riesgo inherente a una lesión grave que el paciente presentó. Está descrito ampliamente en la literatura que las fracturas basicervicales tienen un índice muy elevado de riesgo de necrosis avascular. Entonces, la necrosis avascular que en este caso presentó nuestro paciente es un riesgo inherente a la lesión. Por otro lado, ¿podemos decir que el manejo de la infección fue incorrecto? Por supuesto que no. También está descrito en la literatura que en este tipo de lesiones, cuando tenemos un material de osteosíntesis y con trauma, el riesgo de infección es elevado. Entonces, las dos contingencias que se presentaron eran algo esperable en nuestro paciente. Desafortunadamente se presentó. Y ahora, ¿en dónde estamos en este momento? Ya tenemos un paciente que tiene
una deficiencia importante para su locomoción, que tiene un acortamiento importante, y entonces, a pesar de que no pueda hacer el tratamiento óptimo, nosotros decidimos realizar una osteotomía de soporte pélvico. Recordemos que la osteotomía de soporte pélvico es una cirugía que nos ayuda a estabilizar la cadera para que nosotros podamos realizar un alargamiento femoral. Y a pesar de que no es lo ideal, la osteotomía de soporte pélvico es una alternativa de tratamiento en estos casos complejos. Sabemos que aún no estamos concluyendo el tratamiento, vamos en el camino, no hemos terminado, pero afortunadamente el paciente actualmente ya se puede trasladar, ya se puede desplazar utilizando su extremidad y estamos a 2 centímetros de lograr la longitud que nosotros requerimos. Quedo atento a sus dudas, comentarios. Muchas gracias. El siguiente caso lo va a presentar el Diego Hurtado Alonso, aparte de ser amigo mío y uno de mis alumnos. Es médico adscrito al Departamento de Ortopedia en el Instituto Nacional de Pediatría y está encargado de la Clínica de Trauma del Departamento de Ortopedia del INP. Este caso es importante porque habla acerca de la relevancia de la evaluación del dolor en todos los niños. Bien, buenas noches a todos. Agradezco la invitación a esta sesión del capítulo de Ortopedia Pediátrica. Hablando acerca de los casos especiales en la ortopedia pediátrica, vamos a presentar uno bastante interesante que pues estamos expuestos todos nosotros a ver pacientes así. Este paciente se presenta al servicio de urgencias, es un paciente masculino de 3 años, 10 meses de edad. Realmente el paciente no tenía antecedentes personales patológicos de importancia, es un paciente previo sano. En los interrogatorios se encuentra que el paciente presentaba hitos del desarrollo normal y el motivo de consulta era un dolor toracolumbar. Este paciente como tal se presenta en el servicio el día 5 de noviembre del año pasado, secundario a una caída, refieren que fue una caída dorsal de 50 centímetros aproximadamente, refiere su mamá que estaba en un banco y que esto como tal no desencadena una sintomatología. Posteriormente, al día siguiente evoluciona con dolor lumbar y refiere la mamá que es manejado por un facultativo, un pediatra, en donde se maneja con AINES con pobre mejoría. El día 9 de noviembre de ese mismo año se presenta al Instituto Nacional de Pediatría para valoración. ¿Qué es lo que se encuentra en ese momento? El paciente, en las notas, se encontraba un paciente que presentaba una marcha bipodálica, un paciente con marcha biplantar, no claudicante. Refería nada más que presentaba un dolor paravertebral, aumento de tono muscular en esos niveles y no presentaba cambios de coloración, volumen o temperatura. La fuerza y la sensibilidad en las extremidades se refieren conservadas en las notas dentro del expediente clínico electrónico. El manejo que se da es simplemente se maneja en el área por parte del servicio de urgencias, lo ve la parte pediátrica, no realiza ninguna interconsulta, no lo consideran conveniente. Y en la receta de egreso se maneja con ibuprofeno, paracetamol y tramadol. Entonces, todo se establece con dosis terapéuticas dentro de los parámetros aceptables. ¿Qué pasa posteriormente? El paciente llega el día 11, 2 días posteriores, acude nuevamente al servicio de urgencias y la causa o el motivo por el cual acudieron al servicio de urgencias fue porque ya presentaba el paciente limitación para la deambulación. Refería que el paciente como tal había presentado mejoría significativa del dolor, pero que ahora se está agregando limitación para la marcha. Entonces, a mí ya me tocó verlo en el servicio de urgencias y encontramos que el paciente, pues, sobre todo en la exploración física neurológica, ya encontraba con disminución, sobre todo en las extremidades superiores para la movilidad. Y en las extremidades inferiores, a pesar de que presentaba por escala de Daniels y por sensibilidad una fuerza conservada, el paciente sí presentaba alteraciones de la marcha.
Digo, este es un video que le había tomado previamente su abuelita antes de mandarlo al instituto, en donde nosotros podemos ver el patrón de marcha que tenía nuestro paciente. Entonces realmente pues el paciente necesitaba como el apoyo externo de algún familiar para que pudiera realizar la deambulación, y si ustedes se dan cuenta pues o sea, presenta bastante basculación y una deficiencia para la progresión de la marcha. Se decide pues ya como tal el ingreso al servicio de urgencias y se toman radiografías. En las radiografías pues realmente por este método pues no se lograba evidenciar alguna lesión franca, tanto en la proyección AP como en la proyección lateral de la columna panorámica, pues si acaso nada más un poco de pérdida de la lordosis fisiológica a nivel toracolumbar, pero pues no se veían como algún agregado. Se le toma también radiografías a nivel cervical. A nivel cervical, pues como nosotros sabemos, es común o esperado que llegue a existir alguna retrolistesis o anterolistesis a nivel de C3, C4, C5, C6, en pacientes pediátricos se considera normal. Entonces, fuera de esto y ante los antecedentes, pues no veíamos o visualizábamos nada. También se le toma una radiografía de tórax, en donde, pues digo, ya haciendo como más bien la parte retrospectiva. En la parte retrospectiva, pues bueno, la podríamos ver aquí y tal vez el foro que está visualizando este caso, pues valorando la parte de la columna, pues bueno, se ve bien, no se ve ningún borramiento de la parte de los pedículos, la parte ósea pues se ve íntegra, no se ve datos de soluciones de continuidad, pero ya siendo la parte retrospectiva, porque aceptar que pues de primera instancia no lo habíamos detectado, pues podemos ver aquí una imagen un poquito diferente, ¿no? Como una imagen de condensación en la parte apical de la parte pulmonar derecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ese momento? Valoramos al paciente, revisamos los estudios de imagen y ante los antecedentes, pues nosotros sugerimos una valoración por el servicio de neurología. Decimos, este paciente pues realmente no corresponde con una parte que pudiese ser 100% traumatológica, vamos a consultar al servicio de neurología pediátrica. Entonces lo valora el servicio de neurología pediátrica y el servicio de neurología pediátrica lo que sugiere es que la sintomatología y la parte de la marcha era derivado al uso de los opioides que había tenido este paciente como manejo previo por parte de pediatría. Recordar que pues nada más había sido tramadol, que sí había estado a dosis límites establecidas, pero fuera de esto el servicio de neurología considera que fuera de esto se encontraba todo dentro de parámetros aceptables. Entonces, ante la evolución lo dejamos en observación, me tomé el atrevimiento también de comentar el caso en el servicio de ortopedia pediátrica y pues decidimos pues ingresarlo a cargo del servicio de ortopedia pediátrica para extender los estudios porque definitivamente no nos cuadraba esta parte. Entonces decidimos tomar, por parte del servicio de pediatría deciden tomar una punción lumbar. Platicamos también con el servicio de urgencia, decimos, bueno, vamos a establecer primero lo más cotidiano, vamos a establecer que no se trate de una posible neuroinfección. Entonces se toma una punción lumbar, reporta solamente microproteínas elevadas, glucosa baja, sin otras alteraciones. Entonces, como tal, se hace también la parte de los cultivos, se descarta alguna neuroinfección. Se realiza una resonancia magnética. En la resonancia magnética, pues de primera instancia en estos pacientes, pues difícilmente se solicitan, ya que como sabemos estos pacientes pues requieren pues manejo principalmente por el servicio de anestesiología y pues aquí lo tenemos que mediar. Nosotros como ortopedistas pediátricos siempre tenemos que estar mediando si realmente vale la pena realizar un estudio tan invasivo para estos pacientes de esta edad. Decidimos que sí correspondía, se realiza y lo que reportan es una lesión de aspecto sólido que invade sobre todo toda la parte del espacio epidural a través de los neuroforámenes con efecto de masa sobre la médula espinal y datos de mielopatía compresiva. Se observan también ganglios en la región torácica y abdominal, así como infiltrados en la región de los riñones. Ya con la resonancia, pues creo que cambia totalmente el panorama de lo que nosotros veíamos en las imágenes radiográficas. Ya nosotros tomamos aquí la resonancia y pues vemos aquí pues que se encuentra una masa a nivel del canal raquídeo, que se encuentra incluso una masa a nivel pulmonar y una masa a nivel mediastinal. Si tomamos esta parte y, por ejemplo, regresamos aquí, pues vemos la imagen
Y de primera instancia, ya haciendo la parte de la retrospección, pues nosotros sí vemos y decimos, bueno, sí es cierto, se ve una imagen medio rara, medio confusa ahí, pero de primera instancia, ni la parte de pediatría, ni la parte de neurología, ni nosotros de primera instancia como ortopedistas, pues logramos ver esta imagen radiográfica, que si ya lo vemos aquí, pues bueno, resulta bastante evidente. Entonces, vemos aquí también dentro de la parte de los cortes sagitales que vemos un tumor extradural, extramedular, que se extiende a lo largo de la región cervicotorácica. También se reporta que a nivel de abdomen se presenta un tumor suprarrenal izquierdo con invasión a ambos parénquimas renales. Entonces, pues ante todo esto se empieza todo un protocolo de estudio, se empieza todo el protocolo de estudio de algo que pudo haber sido algo muy sencillo, como una simple caída, que tenía unos síntomas muy inespecíficos, pues ahora estamos ante un caso pues bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aborda por el servicio de oncología pediátrica, y también por parte del servicio de neurocirugía se les dice, bueno, pues creo que este paciente sí vale la pena retomar el caso nuevamente, y el 15 de noviembre se realiza un abordaje posterior, dada la edad del paciente y dado pues el potencial de crecimiento que se tiene, se decide en conjunto con el servicio de neurocirugía realizar una hemisemilaminectomía bilateral segmentaria del segmento C6, C7, T1, T2 y T4, T5, con la finalidad de que esto pueda llegar a descomprimir el canal raquídeo y poder extirpar o sacar toda esta parte tumoral. Entonces el paciente posteriormente se maneja con un collarín tipo Minerva, y ante esto pues ya se tenía pues probables diagnósticos presuntivos por imagen, ¿no? Tenemos que son tumores extradurales, extramedulares. Entonces, nada más haciendo como el recuento, pues dentro de los tipos de tumores que nosotros tenemos los que están dentro de la médula, que son los intramedulares, los que están dentro del saco dural, que son los intradurales, pero que se encuentran fuera de la médula, y los extradurales, que son en este caso lo que correspondía imagenológicamente con este paciente. Entonces aquí pues teníamos 3 potenciales alternativas, que fuera un linfoma, un lipoma o un neuroblastoma. Para eso se toman los estudios, las biopsias, se manda al servicio de patología, y pues bueno, ya se nos da el reporte como tal, y reporta que es un linfoma no Hodgkin de células B maduras, compatible con un linfoma de Burkitt. Se hacen las tinciones, que lo más característico que se encuentra es el famoso patrón en cielo estrellado, y con esto se realiza el diagnóstico. Posteriormente, pues bueno, el paciente pues ya es abordado casi por varios servicios del instituto. Ya se decide que necesita un protocolo nacional estadio 3, que es un protocolo en donde pues requiere varios tipos de quimioterapia. Afortunadamente estos tipos de tumores son quimiosensibles. Se inicia el tratamiento con ciclofosfamina, desoxirubicina, cardioxane, vicristina, citarabina y metrotexate. Posteriormente, ¿qué pasa? Desafortunadamente, pues con todo esto el paciente presenta una dehiscencia de herida quirúrgica, presenta una infección de sitio quirúrgico, se ingresa para un lavado, bueno, se entra a quirófano, se realiza el aseo quirúrgico y toma de muestras, se encuentra que está con Acinetobacter baumannii, Streptococcus aureus, y se maneja con cefepime. Posteriormente, afortunadamente, el paciente evoluciona bien, se ve que tiene una buena respuesta a los antibióticos, y posteriormente pues el paciente evoluciona con mejoría, se da de egreso, y ahorita actualmente el paciente continúa todavía con manejo por parte multidisciplinario. ¿Qué es lo importante en este tipo de casos? Es recordar que hasta el 30% de los pacientes en edad escolar en algún momento de su vida acudirían a consulta por un dolor de espalda en algún momento. ¿Qué es lo importante aquí? Digo, desde el punto de vista para tanto los ortopedistas pediatras, que pues digo, estamos muy en contacto con este tipo de pacientes, como para en general los médicos residentes o ortopedistas generales, es conocer que dentro de los grupos etarios pues puede llegar a haber diferentes patologías o potenciales escenarios que se pueden presentar. Recordar que en el grupo etario que está nuestro paciente entre los 3 a los 6 años, las infecciones y las neoplasias van a ocupar el primer lugar de este tipo de dolores, y ahorita vamos a ser un poquito más extensivos en esto. Y sobre todo ya cuando llegan a ser adolescentes, pues las causas mayoritariamente suelen ser mecánicas o posturales.
¿Qué es lo importante aquí? Se han hecho diferentes estudios en donde se realiza estudios a los niños en donde esquematicen un cuerpo, esquematicen a su mamá, a su papá o a algún individuo. Entonces, este estudio que se realizó, evaluaron 45 niños divididos en dos grupos, un grupo experimental y un grupo control, y el objetivo era dibujar una figura humana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que también nosotros como ortopedistas pediátricas también tenemos que estar familiarizados. ¿Qué es lo que ellos enfocan o qué es lo que ellos reconocen como su cuerpo en diferentes grupos de edad? Si nosotros vemos aquí, a los 3 años solamente para los niños existe la parte de la cabeza. Todo lo demás no existe para los niños, dada su neurodesarrollo y dada la propiocepción. Conforme van creciendo a los 3 y 6 años, empiezan a tener relaciones proyectivas, empiezan a identificar la cabeza, que la cabeza tiene cara, que la cabeza tiene ojos, y sobre todo lo que no dimensionan es la talla o la parte de las distancias, que es sobre todo en donde se encontraba nuestro paciente entre los 3 y los 6 años. Posteriormente, entre los 6 y los 9 años, ya los niños como tal llegan a introducir la parte de troncos. Ya de los 9 a los 11 años ya dimensionan la parte o la dimensión de la distancia entre los hombros como tal, y de los 11 a los 12 ya pueden hacer una esquematización completa de una figura humana. Entonces, ¿qué es importante también aquí? Reconocer que estos niños no saben en dónde está su espalda tampoco, que no reconocen bien el dolor y que incluso, como reporta la literatura, varios de estos niños pueden llegar a confundir algún dolor orgánico o somático en la región dorsal, traslaparlo a regiones abdominales. Entonces, como conclusiones para este caso que tenemos, creerle siempre a los pacientes pediátricos. Difícilmente un paciente pediátrico va a mentir. Eso es algo que a veces nos vamos maliciando nosotros como médicos y vamos diciendo, no, creo que nos quiere chantajear, creo que no va por este lado. En los niños no, en los niños siempre hay que creerle. La anamnesis y la exploración física es siempre nuestra piedra angular, y recordar que la ortopedia, como podemos ver aquí, va más allá de todo lo musculoesquelético. A pesar de que no es algo meramente ortopédico, a final de cuentas llega a nosotros y nosotros tenemos la capacidad para identificarlos y poder resolverlos. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente, aparte también de gran amigo mío, el doctor Silvestre Fuentes Figueroa, actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, es editor de la revista de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, médico adscrito al Hospital Shriners y médico adscrito al Hospital de Ortopedia y Traumatología Victorio de la Fuente Narváez. Él nos va a presentar unos casos muy interesantes sobre lo que sí es común para nosotros, que es la displasia del desarrollo de la cadera, pero cómo muchas veces estos mismos casos que parecen comunes pueden complicarse mucho. Adelante. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación al doctor Guillermo García Félix, a Óscar Isunza para dar esta plática. Pues bien, vamos a platicar acerca de algunos casos complicados en la cadera. Estamos hablando evidentemente de la displasia del desarrollo de cadera. Entonces, para ver los casos complicados tendríamos que ver qué son los casos normales o cómo tratamos las caderas normales. Evidentemente tenemos que tratar los factores luxantes intra y extraarticulares, mantener una reducción concéntrica y tratar la displasia acetabular. Digamos que esto es en general el tratamiento de la displasia del desarrollo de cadera, tener en cuenta que pues cuanto más pequeño es el niño tiene una mejor remodelación.
Entonces, aquí vamos a hablar en relación a las variedades del tratamiento quirúrgico. Dentro de ellas, bueno, tenemos inicialmente la miotomía de aductores y la tenotomía del psoas con una reducción cerrada o una reducción abierta. A partir de los 18 meses se realiza una cotiloplastía y a partir de esa edad, en algunas ocasiones, es necesaria una diafisectomía. Digamos que esta es la parte normal. Este es un caso de una evolución natural, es una paciente de 1 año 10 meses en el cual le hicimos una miotomía de aductor mediano y psoas, reducción cerrada. Aquí vemos la artrografía, básicamente para ver cómo está la parte de la acumulación del medio de contraste, que no haya una acumulación o un charco medial o un pool medial, que el labrum no esté invertido, y ahí tenemos en esta otra posición, vemos que no hay mayor situación con la artrografía, vemos ahí la forma del labrum, cómo está cubriendo la parte de la cabeza femoral, y entonces lo que decidimos hacer es una reducción cerrada y una cotiloplastía para darle o acabar de darle esa contención. 5 años después tenemos esta remodelación y la cadera tiene pues su forma concéntrica. Es importante mencionar que como tratamiento inicial debemos tener en cuenta lo que pasa en la anteversión femoral. Y esta es una imagen de un artículo que salió hace unos 4 años en el cual vemos esas imágenes que son de cómo va evolucionando el feto, de estar en una posición neutra y tener una anteversión hasta de unos 60 grados, y posteriormente tenemos cómo va evolucionando esa anteversión al nacimiento, va disminuyendo paulatinamente hasta los 18 años. Esto lo menciono porque en algunas veces nos adelantamos a realizar una osteotomía varodesrotadora en un momento en el cual la cadera, si ya está contenida, no se requiere hacer. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es la cadera complicada. La cadera puede complicarse por fallo en la reducción cerrada, fallo en la reducción abierta, falta de diafisectomía o falla en la cotiloplastía. Y justo aquí es donde vamos a presentar algunos casos. Esta es una paciente que tiene 9 meses, se le hizo estas son las radiografías iniciales y consideramos realizar una miotomía de aductor mediano y psoas, una reducción cerrada. Aquí sí quisiera mencionar lo que les mencionaba, cómo se ve aquí el labrum invertido, y aquí se ve la impronta del ligamento transverso. A pesar de eso dijimos realizar, bueno, aquí también en esta imagen vemos la impresión del psoas en la cápsula, lo que obviamente impide la reducción, lo que en su momento se le llamó la imagen en reloj de arena. Entonces, a pesar de eso, pensamos que esta cadera se iba a mantener en su lugar, degenerándose con estos pequeños movimientos el ancho del ligamento redondo, tejido pulvinar y la cápsula. Sin embargo, la cadera, bueno, a las 6 semanas nosotros volvemos a cambiar a la misma posición para evitar necrosis avascular, y aquí tenemos nuestro resultado. Al 1 año y medio la cadera se encuentra pues luxada, y el movimiento que tiene esa cadera es en bisagra, la cadera está moviéndose afuera del acetábulo. Entonces, bueno, decidimos realizar lo que es la reducción abierta. Generalmente colocamos un clavo transcervical y darle contención con una cotiloplastía. Esta es la imagen cuando se retiraron los clavillos, la cadera se encuentra contenida, y este es a los 5 años ya con una remodelación. Este es sin duda de los casos más desafiantes porque es una reoperación, y vean cómo una reoperación ya tiene otros objetivos. Aquí tenemos una cabeza que prácticamente se ve triangular, una coxa magna en este sentido, obviamente displasia acetabular y cadera luxada. A esta edad este paciente ya tenía una reducción cerrada, ya tenía un intento de reducción abierta y sin embargo se había luxado. Con nosotros llegó a esa edad y antes de realizar algún tratamiento hicimos una resonancia magnética en la cual vemos pues la parte de la afección de la epífisis, cómo vemos el cambio en la cabeza femoral. Aquí evidenciamos
la coxa magna, pero además la anteversión femoral que tiene. Entonces, esta es la parte más superior y lateral del fémur. Digamos que el cartílago articular está conservado, la epífisis en ese sentido no está tan afectada. Entonces, lo que decidimos es hacer pues una reducción abierta. Hicimos una diafisectomía. Aquí a lo mejor puedan ver la diferencia del diámetro del fémur. Hicimos una diafisectomía como de un par de centímetros y evidentemente la reducción abierta y la cotiloplastía. Esto la pasamos a un inmovilizador de espica durante 7 semanas. Este fue al retiro de la espica a las 7 semanas, la cadera en su lugar, ya habíamos retirado el clavo transcervical y 2 meses después otra vez estamos en esta situación. Entonces aquí dijimos, bueno, tenemos que plantear el volver a hacer la reducción abierta, lo cual fue lo que hicimos, una reducción abierta. Nuevamente hicimos una diafisectomía como de 1 centímetro. Aquí cabe mencionar que los tejidos ya no corresponden a la flexibilidad normal. La fibrosis depende de cada persona, qué tan agresiva la tengan, y este niño en particular sí tenía una fibrosis bastante gruesa. Entonces, bueno, hicimos esa reducción. Perdón, aquí a los 2 meses, vean cómo todavía se ve la parte del acetábulo que no acaba de consolidar. Entonces dijimos, no vamos a poder tocar esa parte en este momento, porque no ha consolidado el injerto que acabamos de poner. Aún así decidimos hacer, ir por la reducción abierta, y aquí tenemos ya otra vez con el clavo transcervical, y luego habitualmente en los niños después de los 3 años les quitamos a las 6 semanas la inmovilización. A este niño lo dejamos con un bachelor. Aquí se puede ver cómo está todavía la inmovilización durante 8 semanas más. Y este fue ya al retiro. Ya al retiro, aquí todavía se ve el sitio donde hicimos la acetabuloplastia inicial, pero la cadera de alguna manera ya se encuentra en su lugar. 6 meses después tenemos esta imagen, vean cómo cambió la parte del fémur proximal, la forma en el fémur proximal, y este es como está recientemente. Le quitamos la placa y sabemos que tenemos que hacer una cotiloplastía, ya sea un DEGA o un Pemberton, dependiendo de la tomografía que le vayamos a tomar a este paciente. Entonces verán que no son casos sencillos, y sabemos que vamos a hacer ese acetabuloplastia o quizá una osteotomía triple acetabular. La otra parte que puede fallar es cuando no hacemos una diafisectomía, o que no la hacemos lo suficientemente gruesa o una distancia adecuada, y entonces nosotros cuando reducimos la cadera la metemos a fuerza y decimos, ahí está nuestra radiografía, y en la radiografía no se va a ver la fuerza que estamos imprimiendo para que la cadera esté dentro. Eso se va a ver unos 6 meses después con la necrosis vascular que va a pasar. Entonces, de este caso que está aquí puesto, nosotros lo que hicimos fue una revisión de la reducción abierta, hicimos una diafisectomía, y aquí verán ese triángulo de la diafisectomía nos sirvió para hacer la cotiloplastía. Entonces, ¿qué cosas pasan cuando nosotros metemos a fuerza la cadera? Pues la cadera se va a mantener en flexión. Tener en cuenta que además de que nosotros metemos a la cadera con cierta presión, tenemos que considerar la presión que va a haber con el acetábulo que vamos nosotros a formar. Este es otro caso cuando falla la cotiloplastía. Es un paciente de 2 años, 10 meses. Vean el tamaño de los huesos, pesaba 12 kilos a pesar de tener ya casi 3 años. Hicimos la reducción abierta, y sin embargo el acetábulo, el ilíaco estaba muy delgado. Entonces ahí vemos cómo parte de la corrección del acetábulo se perdió. Ya no tuvo una buena remodelación, y lo que hicimos ahí fue una revisión de la acetabuloplastía, le hicimos una tipo Pemberton. Y esta es la evolución 6 meses después. ¿Qué evidencia tenemos? Hay varios artículos. Afortunadamente, la cuestión de lo que revisamos concuerda mucho con lo que hacemos en el hospital.
Estos dos artículos hablan de los factores de riesgo y qué cosas fallan o qué cosas se pueden predecir de que va a tener una segunda cirugía, y algunos factores que pueden predecir el procedimiento secundario en los pacientes ya deambuladores y esta revisión sistemática. Aquí nada más voy a presentar en algunas diapositivas el resumen de lo que viene en esos artículos. El motivo común es que la reluxación es la falta de exposición adecuada. Recientemente, cuando es un niño de más de 3 años, nosotros hacemos este abordaje. Aquí estamos marcando el pulso femoral y preferimos hacer el abordaje Smith-Peterson para que tengamos la visión de toda la cadera. Evidentemente desinsertamos el recto anterior para que nos deje ver el resto de la profundidad de la cadera. La falta de liberación de los tejidos intraarticulares, la resección incompleta del ligamento redondo y la falta de liberación del ligamento transverso son las cosas que pueden dificultar o que pueden complicar una cadera. Otra de las cosas es la forma de la cabeza. Como les mencionaba, esta parte de una cadera ya operada puede tener variantes en la versión femoral, es decir, que tenga una anteversión femoral excesiva o que tenga una retroversión provocada por la cirugía que se le hizo previamente. Entonces no estamos peleados con las osteotomías varoderrotadoras, o sea, en este sentido lo que consideramos es tener la mejor congruencia posible, y la mejor congruencia posible en este caso pues es hacer la cadera vara y obviamente formarle un acetábulo. Hay otros factores que también son importantes, la estabilización adecuada del injerto. Aquí el injerto es un injerto muy pequeño, se hizo un desplazamiento bastante importante del Salter, entonces eso puede dificultar o hacer que el injerto se voltee o se lise. Tener el ilíaco demasiado delgado, como les mencionaba en el caso que presenté, cuando hay una falta de abducción en la posición de la espica cuando lo inmovilizamos, o que se retira la inmovilización antes de las 5 semanas. Para terminar, quiero presentar cuáles serían los puntos claves. Creo que uno de los puntos claves, que no lo mencioné ni siquiera en ningún momento de la plática, pues es esto, promover el tamiz de cadera. O sea, no debíamos de estar operando este tipo de caderas, pero sabemos que pues vamos paso a paso. Afortunadamente ya hay un tamiz obligatorio en la cartilla de vacunación y está en nosotros esta parte de que lo tengamos, de que hagamos esa promoción o de que nosotros lo hagamos. La primera cirugía es fundamental, es la más importante, quitar todos los factores luxantes intra y extraarticulares. En una cirugía inicial no se recomienda desrotar, eso lo va a hacer pues la evolución natural o el crecimiento de una cadera normal reducida. Y en la cirugía de revisión, lo que les decía, la mejor congruencia posible, ya sea en el acetábulo o ya sea en el fémur, que tengamos la mejor congruencia posible. Tener en cuenta que la remodelación mayor es alrededor de los 4 años y la diafisectomía, nunca dudarlo, siempre realizarla cuando consideramos que sea necesario. Estos son mis datos y nuevamente agradezco la invitación. Muchas gracias. Ya por último, voy a decir lo más emocionante al final. Voy a presentar a otro gran amigo mío, el doctor Juan Agustín Valcarce León, médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica de la UMAE, Hospital de Ortopedia Victoria de la Fuerte Narváez. Es profesor titular del Diplomado en Ortopedia Pediátrica del IMSS, profesor titular del curso de Ortopedia Hospital de Ortopedia y Traumatología Victoria de la Fuente Narváez. Él va a hablar de una patología muy rara, pero para mí y los que la manejamos muy apasionante, y que ha mejorado mucho con el paso del tiempo. Gracias, Agustín.
Muy buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a presentarles lo que he hecho en los últimos 10 años, tratar de resumirlo en 10 minutos. Entonces vamos a empezar con esta charla. El objetivo de esta charla es presentarles que conozcan el padecimiento de la extrofia vesical. Si podemos poner la primera filmina, por favor. Bien, gracias. Entonces, el complejo extrofia epispadias representa un espectro de malformaciones genitourinarias con diferentes grados de gravedad, que incluye desde la epispadias, la extrofia vesical clásica, hasta la extrofia de cloaca, que es su forma más grave. Representa una afectación del abdomen, tracto urinario, los genitales, pelvis ósea, columna vertebral y el ano. Se conoce este padecimiento desde hace 2000 años y Trendelenburg de los primeros que ya un manejo moderno, por decirlo así, del padecimiento. Es raro, ya que se presenta 3 a 100,000 nacidos vivos, afectando un poco más a los masculinos. En la embriología urológica tenemos que en el primer trimestre, por ahí de las 8 semanas, la maduración de los músculos de la pared abdominal forma los músculos del tejido conectivo. La partición de la cloaca formará el seno urogenital y forma el recto, y la membrana cloacal finalmente se abre al exterior. Tenemos entonces en la extrofia vesical una herniación de la vejiga y de la uretra en el desarrollo, lo que previene la formación de la pared abdominal, que permanece abierta, previene la fusión de la pelvis por enfrente con una diástasis en la sínfisis del pubis. Esto entonces también se puede acompañar de epispadias. Así que tenemos que esta deficiencia en estos planos anteriores de los músculos de la pared abdominal evitan y a su vez causan una apertura sagital en la sínfisis del pubis y en la vejiga, lo que lleva a que se evierta como si lo empujáramos de atrás hacia adelante, y esto lleva a la exposición de la mucosa vesical hacia el medio ambiente con esfacelación, sangrado, irritación. Esto a su vez, por la deficiencia de los músculos abdominales, nos lleva a que no se puedan reducir como tal. Esto entonces también nos puede dar genitales ambiguos, como un pene bífido, un clítoris amorfo, entre otras alteraciones. Entrando más en el campo ortopédico, la pelvis ósea tiene una configuración en libro abierto, con una diástasis púbica que es al nacimiento de hasta 4 centímetros y puede ser de hasta 8 centímetros a los 10 años, siendo lo normal menor de 1 centímetro. El segmento anterior de las ramas superiores de la sínfisis son 30% más cortas, lo cual es complicado de afrontar. Hay una rotación externa de los segmentos anteriores y posteriores y la distancia entre los cartílagos irradiados se ve aumentada y la pelvis posterior se considera normal. Y esto a su vez, la inserción de los músculos que forman el piso pélvico se ve alterada, lo cual promueve más la insuficiencia de los músculos que dan continencia. Así que el tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical lo llevan a cabo los urólogos pediatras en los primeros 3 días de vida mediante la reparación moderna de la extrofia por etapas, en la cual ellos realizan el cierre de la sínfisis del pubis porque todavía está blandita y todavía se puede hacer. Cada procedimiento va proporcionando un grado de continencia y mayor capacidad a la vejiga, reparación de la epispadias y genitales y por ahí de los 4 o 5 años la reconstrucción del cuello vesical. Nosotros entramos en la reparación primaria completa de la extrofia, que es la reparación de Mitchell, en la cual se hace en un solo tiempo la reparación completa de la vejiga, cuello vesical y epispadias. Se garantiza el desarrollo adecuado de la vejiga con un desmontaje completo del pene y división de las bandas intersinfisarias, dejando una unidad de la vejiga sumergida en la pelvis. Para que se alcance este objetivo hay que hacer osteotomías pélvicas, son 4 de hecho. Disminuyen la tensión sobre la vejiga, la pared abdominal posterior al cierre de lo mismo. Para esto vamos a tomar en consideración la edad, el abordaje, la fijación y sobre esto voy a estar hablando. Tratamiento inicial de estos casos es cuidar preoperatoriamente esta vejiga expuesta. Estamos viendo un onfalocel en el cual le colocas una película no adherente que es de tipo quirúrgico para poder proteger. Ese es un onfalocel con una extrofia vesical. Esto evita el sangrado de la mucosa vesical, el sangrado por el pañal, la formación de pólipos, lo que facilita la invaginación de la vejiga y la envoltura con plástico transparente es de elección. Sponseller en los años 90 desarrolló la combinación de osteotomías que ya se habían intentado por sí mismas y no habían tenido un resultado adecuado. Es la combinación de 2 osteotomías verticales tipo Fallen, 2 osteotomías horizontales tipo Salter y colocamos un fijador externo para cerrarlas, con lo cual aumentó en 30% en global todos los resultados del manejo de la extrofia vesical. ¿Qué hacemos si no se maneja este padecimiento? Hay una retroversión acetabular muy importante que puede llevar a artrosis y en este caso vemos ahí casos de cómo hay reportes en literatura de cómo tienes que adaptarte para poderlo manejar. Entonces sí hay una afectación ortopédica también per se de esto.
En el manejo actual de la distrofia vesical es un manejo interdisciplinario que tiene que ver con urólogos pediatras, gastrocirujanos pediatras, radiólogos, neurocirujanos, radiólogos también que nos ayudan durante las cirugías. Son cirugías largas, complicadas, en las cuales podemos tener de 6 hasta 23 horas en nuestra serie que hemos estado haciendo, en el cual vamos y venimos en los tiempos quirúrgicos entre tratar urología, gastro, ortopedia pediátrica, luego entran de nuevo, vamos cerrando por pasos hasta que ya pasan esos pacientes a la unidad de cuidados intensivos pediátricos o neonatales. En esta cirugía vamos a considerar varios pasos en mayor o menor medida, de hacer una cirugía de derivación intestinal, una cirugía vesical, osteotomías pélvicas, cirugías de reconexión e incluso cirugía de reasignación de género, como el caso que estoy a punto de presentarles. La combinación de osteotomías que podemos elegir, ahí se muestra en el esquema cómo podemos elegir de la osteotomía de O'Fallon, que es en rojo, que se ve por atrás, osteotomía Salter en verde, que son lo clásico que ya sabemos, en medio osteotomía tipo Manchester y por enfrente osteotomías que hacen los urólogos, que son osteotomías en la rama superior e inferior del pubis para poder afrontar nada más los puros rectos abdominales. El abordaje tipo Smith-Peterson lo aprovechamos en estos casos, pero lo orientamos más hacia atrás para irnos hacia la articulación sacroiliaca y poder paralelo a ella hacer el corte, y a su vez donde se ve el detalle en azul que estoy marcando, donde podemos disecar para poder encontrar la sínfisis del pubis y poderla afrontar. La osteotomía tipo Salter, todo el mundo la conoce en esta sala. En este caso no hacemos una apertura, sino un desplazamiento semedial como el tipo Chiari para que puedan afrontarse. Y entonces se coloca el fijador externo, se utiliza mucho uno, por ejemplo, el tipo AO de muñeca, y lo importante, el detalle de la osteotomía tipo O'Fallon es decorticar la porción interna vertical paralela a 1 centímetro de la articulación sacroiliaca para poder aletear esa pelvis, pero que no quede inestable. Se coloca el fijador externo y se cierra y se afronta la sínfisis del pubis con el implante que más prefiero pueda tener el cirujano. Yo prefiero no utilizar implantes rígidos, más bien tipo sutura. En el manejo en estos casos es muy importante como recomendación siempre hacer aseo nuevamente, ya que son cirugías muy prolongadas y que son campos quirúrgicos, digamos, sucios, que ha trabajado gastrocirugía, urología. Yo vuelvo a lavar, cubrimos todo de nuevo. Nos ha tocado, y presento más o menos en resumen una serie de como 12 pacientes que hemos atendido, en los cuales tenemos pacientes de 4 días de vida a 15 años. Entonces es bien importante el aseo completo, proteger, tener buena visibilidad con el intensificador, la colocación de las piernas que no nos vaya a estorbar, ya que muchos de esos pacientes tienen mielodisplasia. Incluso nos ha tocado operar pacientes de 4 días de vida con cámara, una radiante, que luego es muy incómodo, o que no podemos ver a veces radiografías, o simplemente no tenemos rayos X, hasta el día siguiente vemos cómo quedaron esos pacientes. Urología lo que hace es una invaginación de la vejiga, la cierra por capas, cierra los uréteres, los reconecta, coloca férulas para los ureteros, una férula, por decir férula me refiero a catéteres para la vejiga y para reconectar la uretra. Este caso es Sara, esas son sus primeras fotos de cuando nació, y como tenía el onfalocele con una extrofia en su peor magnitud, que es una extrofia de cloaca. Así es como me llega a mí después de 2 años, con un onfalocele ya quirúrgico, extrofia de cloaca al nacimiento, el PEVA bilateral sindromático, médula anclada, mielodisplasia, portadora de iliostimía, trastorno de diferenciación sexual. Se había reasignado desde el nacimiento, se sabía que iba a ser femenino, pero es XY, una agenesia renal derecha, duplicación de dedo gordo, y con varias cirugías que ya le habían hecho al principio para manejar el onfalocele, como vieron ahorita, con la protección de la mucosa. Esta era ya se había intentado un cierre con puras osteotomías posteriores, el cual se había abierto al menos del mes y estaba con una diástasis de aproximadamente 6 centímetros. ¿Qué hicimos entonces? Entramos en conjunto urología pediátrica, ellos empiezan la cirugía con la ferulización de los ureteros, liberación del cierre de la vejiga por planos, y en segundo tiempo empezamos nosotros con el abordaje tipo Smith-Peterson y las osteotomías tipo O'Fallon y Salter. El abordaje tenemos que centrarlo un poquito más lateral, ya que la pelvis está abierta en libro, y entonces la forma de entrada es un poquito más lateral a lo que pensaríamos. Ahí estamos viendo cómo se hace la osteotomía tipo O'Fallon, ahí tenemos en medio del esquema, cómo estamos decorticando la parte interna, dejamos la cortical posterior íntegra para que nada más pueda aletear y quede estable en un solo plano. Esto se hace parte con cucharillas, con cincel y con gubia, y con eso ahí estamos viendo en el detalle cómo ya podemos poder mover esa pelvis. Posteriormente viene el Salter, el cual no lo hacemos con Gigli, lo hacemos con un osteotomo, y con eso nos ha funcionado bastante bien, y con eso ya tenemos una adecuada movilidad.
Posteriormente, ya cuando tenemos esto liberado y que liberamos también la sínfisis del pubis, ahí estoy tomando con 2 pinzas de ángulo, ya se reparó la vejiga, es lo que está en medio, esa masa carnosa, por abajo está el glande que se convirtió en clítoris, y en este caso entonces ya se lleva, ya que está todo relajado el afrontamiento, y se puede observar cómo esta vejiga se va hacia abajo y hacia adentro, lo que le permite tener incluso un ángulo de continencia para posteridad. Y vemos en el esquema la membrana perineal cómo se está liberando, y esto le permite también incluso al ano también tener una mejor posición, todo mejorando la continencia. Esto lo mantenemos fijo entonces. Posteriormente, en este caso, utilicé un ancla Twin Fix y utilicé la sutura, la pasé de lado a lado, hice una madeja con sutura para mantenerlo cerrado. Y después de ahí, para que se mantuviera estable, ya nada más colocamos el fijador externo. Es el fijador externo, un fijador externo de muñeca tipo AO convencional, 2 clavillos por cada ilíaco, y después urología termina haciendo una gonadectomía, haciendo ya la reparación más fina de la reasignación de género y remodelando más la forma del clítoris. Muy importante, este paciente se deja con un aparato tipo Bachelor más el fijador externo, y ese es un detalle quirúrgico muy importante en el que han ido a concluir los autores recientemente. Y no solo eso, sino que también se deja en tracción. Es la tracción más la colocación de una inmovilización en abducción en mi caso, y el fijador externo para que podamos tener un cierre, una relajación de los músculos alrededor y de la pelvis para que pueda consolidar. Aproximadamente 65 días de estancia después, consolidó, retiramos el fijador externo, ahí se ve parte del ancla, se había roto el ilíaco cuando estábamos haciendo, lo protegimos con un clavillo y con eso salió adelante. Esto es de tiempo después, 7 años después, vemos cómo ya consolidó todas las osteotomías, tiene todavía un poquito de escoliosis lumbar, pero permanece con adecuada posición y más o menos continencia, y los urólogos están contentos con esto. Se le dio también manejo a las extremidades inferiores, no me voy a meter en esa parte, pero tiene muy buen resultado ahí. Así que la inmovilización es muy importante, hay artículos de revisión que hablan sobre eso, cómo tenemos que combinar no solo la fijación externa, sino también la tracción, y esto disminuye el porcentaje de complicaciones. Y el hecho de diferentes tipos de inmovilizaciones o tracciones que se pueden combinar, de los cuales pueden ser en etapa neonatal, tipo sirena o en momia, en el cual se dejan los miembros pélvicos en aducción, con flexión de cadera, no abduce, solo se permite en la reparación primaria, eso prácticamente no lo usamos. La tracción tipo Bock O'Brien, la que utilizábamos para una fractura de fémur, esa no se puede cargar al paciente, lo debemos de tener hospitalizado. Por eso nos inclinamos por la espica, en el cual lo vamos combinando con tracción, y en eso nos da mejores resultados. Y nada más hay que monitorizar que no haya datos de inicio de un síndrome compartimental. Realizó una ventana amplia para que podamos tener los estomas, los catéteres libres, y de esta manera poder proteger. Y como vemos ahí el detalle nuevamente, la tracción, la espica y el fijador externo. Otras veces, en otros casos, se había dejado en hiperabducción para poder proteger. Otras veces, incluso en casos muy pequeños, podemos sacar adelante con un simple arnés de Pavlik, o hemos puesto en primera posición, pero dejando bivalvado para que pueda retirarse fácilmente, y lo que se ve en gris y en negro son velcros para que pueda mantener cerrado y podamos retirar. Entonces, bien importante la terapia intensiva, ver que tengan adecuada movilidad el paciente y que no haya datos de inicio de síndrome compartimental, y que aparte el abdomen se puede distender mucho y estar vigilando eso, por lo cual tenemos que tenerlo bien descubierto. Vemos en la evolución, se recomienda colocar parches duoderm al inicio, donde empiezan los fijadores externos en la pelvis para proteger la misma. Vemos el antes y después de cómo se ve la cicatrización. Y después ya cómo va recuperando después de mucha rehabilitación un patrón de marcha adecuado para todos los padecimientos que ha tenido, y como cuenta con una escoliosis lumbar, tiene una marcha un poquito asimétrica, pero sin embargo con buenos resultados y no ha tenido problemas después ya en ese caso. Como digo, este padecimiento lo podemos empezar a manejar como ortopedistas a partir del 4º día de vida. En este caso, una diástasis de 4 centímetros, ya a los 4 días no cierra esa sínfisis, ya están tensos esos ligamentos. Y entonces vemos esta diástasis que presenta el paciente. En este caso hacemos nada más una osteotomía de Salter bilateral, vemos el antes y el después. Arriba vemos cómo estaba abierto y después cómo cerramos la sínfisis, y las osteotomías Salter, unos detalles urológicos de cómo se está haciendo la reparación con colgajos en el pene. En este caso hacemos un afrontamiento, sí, con un cincho, según este artículo de unos brasileños, que nos ayuda tanto transoperatoriamente para dejarlo ahí vemos cómo estoy afrontando la sínfisis, y con eso cortamos y con eso se mantiene fija. Los Salters no los fijo con nada, con la forma en la que quedaron afrontados, coloco la inmovilización en primera posición y queda consolidado. Ese sería este caso.
Otra forma, ya que los urólogos me dicen que no les gusta tener algún implante cercano a la vejiga, es pensando cómo hacerlo para que no haya algo que toque mucho a la vejiga, colocar una supersutura como se ve en esa forma, y esto se traslada a esto, ese mismo esquema, ese mismo montaje, se aprovechó, se pasó a través de la sínfisis para poderla cerrar. Y vemos ahí cómo queda afrontada. Detalle clínico también que clínicamente vemos que está afrontada, pero radiográficamente no se ve, y como si tuviera una pinza, eso ya estaba apretado, apenas cabía. Entonces, como todavía no está consolidada, todavía no está calcificada, no se alcanza a ver, y ese caso es otro de los que llevamos a hacer. De los casos que tenemos más seguimiento a largo plazo, lo presentamos en la revista de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, femenino de 9 años, y después los pasos que ya he estado mostrando con la tracción, y quedó lo que estábamos viendo, como dice la literatura, se puede abrir un poco la sínfisis, o más bien como que están las ramas superiores deficientes, se ve como si se estuviera abriendo. Quedó en 4 centímetros a 6 años de seguimiento, y vemos la apariencia clínica reciente de esta paciente. Pero sin embargo, urológicamente y los acetábulos están en buena posición, entonces se consideraría un buen resultado. Entonces no siempre se va a ver que mantengan ese afrontamiento completo. Vamos aumentando en edad, y en esos casos podemos utilizar el infix, que se utiliza mucho en trauma de pelvis, y es la colocación de tornillos transpediculares junto con una barra de columna subcutánea, y con eso mantenemos cerrada la pelvis. Y en ese caso lo traspolamos a la extrofia vesical, y vemos ahí los pasos. Se hacen los 4 cortes que ya había mencionado, se coloca y se aprovechan las pinzas que tenemos de reducción de listesis que tenemos para columna, y con eso, con tornillos largos que se utilizan en osteotomía periacetabular, fijamos la pelvis, y se coloca esa barra que está subcutánea, que debe quedar a 2 centímetros del hueso para que no compriman el paquete neurovascular. De ese caso tuvimos una femenino de 9 años con mielo y con una cirugía fallida previa, diástasis de 8.2 centímetros, el aspecto clínico como tenía antes durante la cirugía, y todo queda por dentro con la pelvis cerrada, con una adecuada evolución, como estamos viendo ahí. En este caso no son clavillos, son clavillos roscados lo que le pusimos para mantener esa sínfisis cerrada. Retiramos el material y se mantuvo cerrada. El caso más grande que tenemos hasta el momento, femenino de 15 años, cirugía fallida también, y le hicimos 4 osteotomías nuevamente, colocación del infix, ahí vemos los detalles, y después ya retiro de material. Ahí vemos cómo se nota a nivel subcutáneo cómo están las rosetas de los tornillos transpediculares. Se retiran los mismos, se mantiene la pelvis cerrada con un adecuado resultado. Entonces, el manejo ortopédico que vamos a dar quirúrgico de la extrofia vesical de los 4 días a los 8 meses es el salter bilateral, y podemos utilizar clavillos y cincho para fijar con una inmovilización tipo espica. De 8 meses a preadolescentes combinamos las 4 osteotomías o sus variantes que hay en otros reportes como Manchester o en bayoneta, y fijamos con clavillos, fijadores externos, cinchos, anclas, alambres o el infix, y colocamos tracción espica. Y en adolescentes las 4 osteotomías y fijamos con infix. En conclusión, les puedo decir de mi experiencia ahorita de 12 casos que ya llevamos, un solo tiempo quirúrgico es muy importante hacerlo así, la literatura está a favor de eso. Hacer la cirugía en un centro de tercer nivel de pediatría es muy relevante, no de ortopedia. La osteotomía pélvica combinada a partir de las 72 horas de recién nacido ya se tiene que tomar en cuenta. El abordaje anterior único, no posteriores para poderlo tratar. La combinación de las osteotomías, tracción en cama, y se prefiere la sutura a diferencia de colocarle placa, tornillos, porque terminan por desanclarse. Esta es parte de nuestro equipo quirúrgico, ahí están mis datos de contacto, les agradezco. Buenas noches.
Gracias a los ponentes, ojalá y les hayan gustado estas presentaciones. Hay varias preguntas sobre los temas. Empezaré por orden de aparición, primero con el doctor Ramiro Cuevas. Quiero que si pasa y nos explica qué criterios toma en el paciente para saber si una osteotomía de soporte pélvico va a ser exitosa o no. ¿Cómo sabemos si una osteotomía de soporte pélvico va a ser exitosa o no? Yo creo que más bien la respuesta tendría que ser seleccionar correctamente al paciente. La osteotomía de soporte pélvico es una cirugía de salvamento, no se debe de realizar de manera rutinaria. Antes de pensar en cualquier tipo de tratamiento agresivo como este, hay que buscar alternativas más funcionales. Tengo amigos, colegas sudamericanos que tienen casuísticas de 20, 30 años con pacientes con osteotomías de soporte pélvico exitosas. La experiencia que nosotros tenemos mayor es una paciente de 12 años con osteotomía de soporte pélvico como secuela de una displasia inveterada luxada de 12 años, nos llegó a los 12 años dolorosa y ahorita ya tiene varios años y ahí va, pero yo no les podría decir que ese es el tratamiento definitivo. Tengo muchos amigos reconstructores que cuando vieron lo que hice, pues dejaron de ser mis amigos casi, ¿no? Porque quien quiera ponerle una prótesis a este paciente o algún paciente con una osteotomía de soporte pélvico va a odiar al que le hizo el soporte pélvico. Pero ustedes ven a este paciente cómo caminaba y cómo camina ahora, y los pacientes que hemos operado llegaban en silla de ruedas llorando por el dolor de una cadera luxada inveterada y actualmente están haciendo una vida normal. Creo que es una alternativa. No es la panacea, no es el éxito, pero la indicación tiene que ser precisa. Caderas perdidas. La doctora Dalia Sepúlveda en Chile tiene una plática en relación al soporte pélvico y precisamente dice eso. Esta es una cirugía para caderas perdidas. Okay. Y otra pregunta ya rápido, de las que han hecho con soporte pélvico, ¿has notado que primero haces el corte, que se ve un corte muy raro si no está uno acostumbrado? ¿Cuántas se les han querido enderezar el fémur con el paso del tiempo? Sí, de hecho este mes se va a aparecer una publicación sobre los primeros 6 casos que tenemos con mayor seguimiento y hay un índice, encontramos un índice en el cual si el paciente se opera por debajo de los 10 años, tiene más capacidad de remodelación, está descrito en la literatura. La indicación de soporte pélvico es pacientes por arriba de 12 años y entonces la remodelación es mínima, pero si lo haces antes de los 10 años, se endereza nuevamente la cadera. Esa era la pregunta. Y bueno, una de las características aparte de la cadera perdida es que tengas la posibilidad de hacer una aducción de la cadera para que pueda de verdad soportar en donde debe de cargar la pelvis para no tener ese problema. Para el doctor Diego Hurtado, me gustaría que fuera más enfático y nos comentara acerca del dolor de espalda en el niño. ¿Qué recomiendas? Bueno, con respecto al dolor propiamente en los niños, como les había presentado el artículo, realmente esto es con base al desarrollo neurológico pediátrico. Entonces sabemos que los niños de los 0 a los 3 años, realmente la parte de la propiocepción es enfocada hacia la parte más cefálica y de la parte de las extremidades. Realmente la parte de la profundidad no la determinan tanto. Los segmentos que más identifican ellos son los que más sensibilidad tiene, como son toda la parte de las extremidades. La parte dorsal en sí, la parte lumbosacra, eso se lo llegan a detectar a partir de los 6 o 7 años de vida. Entonces, siempre recordar que ante los niños que refieran un dolor sordo en la parte abdominal, que ya lo revisó cirugía general, que ya descartaron alguna patología orgánica a nivel abdominal, siempre descartar que no sea algo a nivel de columna. Cuando un niño también refiere a algún dolor en la parte torácica o en la parte lumbar, siempre pensar también que pueden existir alguna de estas condicionantes como algún proceso infeccioso o alguna parte neoplásica. Para el doctor Silvestre fue muy claro en su presentación. Creo que habló de las catástrofes que son comunes en el manejo de las reducciones abiertas en la displasia de la cadera
y si pudiera volver a hacer una mención sobre el diagnóstico oportuno de esta patología. Sí, lo mencioné al final, pero como les decía, necesitamos promover que el diagnóstico sea antes de que el niño cumpla los 3 meses de edad. Evidentemente, la parte de la remodelación del acetábulo, hablando cuando hay una cirugía, esa remodelación está alrededor de los 4 años. Sin embargo, hay un potencial de remodelación impresionante en las primeras 6 semanas de vida. Entonces, si nosotros identificamos esa luxación o una cadera que potencialmente se pueda luxar y se trata solamente con un arnés, pues eso es un éxito. O sea, no vamos a llegar a que la cadera se luxe. Y ese potencial impresionante de remodelación que hay en ese momento, pues después se va perdiendo. Entonces, ya mencionaba que afortunadamente está reglamentado en la Cartilla Nacional de Salud. Sin embargo, todavía no les llega a todos los niños que nacen. O sea, todavía hay del tiraje anterior y todavía no viene ahí anotado que debe de ser ese tamiz neonatal, ese tamiz de cadera. Entonces, cuando esto ya se haga más obligatorio, van a disminuir, como ha pasado en otros países de Europa y de Latinoamérica. Entonces, esa es la intención, identificarlo para tratarlo sin tener que operarlos. Ok. Cada vez que hacemos una reducción, frecuentemente mencionamos las partes que comúnmente se reducen, pensar en el ligamento redondo, el ligamento transverso, que a veces es muy importante, pero a veces se nos pasa. ¿Qué haces cuando lo único que tienes es invertido el labrum? Que a veces se nos va. ¿Qué pasa si queda invertido o directamente le das la vuelta? Antiguamente le hacíamos cortes, pero ahora sabemos que tiene que quedar la capacidad de succión. ¿Cuál es la actitud que tomas simplemente al lado? Como es una herradura, como es una unión con el ligamento transverso, en el momento que liberamos el ligamento transverso, efectivamente metemos una pinza de Kelly en la parte inferior del labrum invertido. Y en ese momento tiene cierta movilidad, no tiene la movilidad completa de ponerse como debe de estar. Sin embargo, conforme van pasando los meses de la posición ya reducida, eso mejora. Entonces, en resumen, resecar el ligamento transverso para tener mejor movilidad y entonces meter la pinza de Kelly para levantar el labrum invertido. El fenómeno de Severin, que inicialmente en el ejemplo que puse que nos confiamos que eso iba a pasar, pues no pasó, ¿no? Es el mantener la cadera abocada hacia el cartílago trirradiado y que los pequeños movimientos que tiene con la reducción en la primera posición van a hacer que se disminuya el grosor del ligamento redondo, del pulvinar, y entonces eso es lo que regularmente pasa. Aquí no pasó en el caso que puse, pero eso es lo que se entiende. Ya, dame 2 segundos. Hablando del ligamento transverso, la doctora Vianey Espinosa del Hospital General de México menciona que el ligamento transverso funciona como el seguro que tienen las patas, que se llama chaveta, y entonces es un seguro que evita que se salga, pero si tienes el seguro metido cuando está afuera, no vas, así como no permite que salga, no permite que entre. Entonces es una explicación muy bonita que ella da sobre esa patología. Hola, bueno, excelentes charlas, la verdad es que siempre es un gusto poder estar con ustedes acá. Para el doctor Tania Silvestre, me llamó la atención en una de las diapositivas que comentabas que como primera opción no hacías ningún tipo de derrotación a la cadera, o sea que intentabas no derrotarla. Los que me han fallado a mí han sido los que no he querido derrotar, porque tiene mucha anteversión femoral. Entonces sí hay momentos en los que te quedas con la duda y dices, está muy pequeño, va a remodelar, yo creo que sí, pero si la anteversión es muy severa y tienes que dejarlo, por ejemplo, en una segunda posición de Lorentz, con rotación interna y abducción forzada, pues también tengo riesgo de que me haga una necrosis. Pero es algo que me llamó mucho la atención porque decías, de primera intención no lo hacemos,
A veces pues, las que me han fallado a mí han sido porque no los he derrotado. Sí, incluso cuando tenemos el seguimiento de una cadera operada al año y medio o 2 años, sabemos que todas las displasias del desarrollo de cadera tienen anteversión femoral, como mencionas, unos más, otros menos, y la verdad es que sí es preocupante decir cómo voy a dejar esta cadera que está viendo hacia adelante. Si tú reduces la cadera, debes de quitarte esa preocupación, porque nosotros nos ha pasado, pero a lo largo de los años. Cuando los vemos, ese niño que operamos al año y medio, 2 años, entre los 4 y 5 años que tomamos una AP de pelvis neutra, se ve alejada esa cadera, entonces dijimos, pues hay que reoperarla. Justamente para eso tomamos la proyección con abducción y rotación interna para que evidenciemos la anteversión femoral. Y como les mencionaba en esa gráfica, eso va a suceder hasta los 16, 18 años. Entonces se nos ha quitado un poquito esa preocupación, sabiendo que la cadera hicimos una reducción adecuada. Y ya para Agustín Valcarce, esta ya parece más personal porque es un tema poco común. Si te dieran a elegir la edad ideal para ti, para el tratamiento quirúrgico de una extrofia vesical, ¿cuál sería? Como ortopedista, los 4 días. Y si no, que el urólogo lo agarre antes de una manera que le hagan un tamiz previo y ya sepan que van a hacer con extrofia, y lo recibe el equipo de urólogos y lo opera. Entonces, al final de cuentas, 4 días, nada más que prepararse muy bien con la unidad de cuidados intensivos pediátricos, que es complicado luego también. En cuanto abres ya te empiezan a transfundir al paciente, pueden hacer más datos de insuficiencia renal, me ha tocado, insuficiencia renal por cándida, septicemia por cándida también, cosas que a veces no se ven, la contaminación de los catéteres, tanto catéter que dejan, luego cándida aureus puede incluso crecer en esto, si hay que vigilar. Es muy bonita la osteotomía pélvica para el cirujano, pero pues es enorme cuando ya la tienes que hacer de 4 osteotomías, como la hacemos a los 4 años, es cuando colocas el fijador y es quizás la más consistente, ¿no? Pero siempre la recomendación de combinar la fijación externa en esos casos con la tracción y con una inmovilización. Sí, la verdad es que es interesante cuando entra uno por primera vez, cuando te dice los permisibles de sangrado que te dice el anestesiólogo, te espantas. Porque sí, efectivamente van abriendo piel y ya están casi transfundiéndolo, es difícil. Y bueno, pues concluimos nuestra participación en el capítulo de ortopedia pediátrica. Voy a dejar las palabras para el doctor Guillermo García Félix, nuestro actual presidente. Gracias, doctor Óscar Isunza. Quiero agradecer a todos los participantes, realmente no me equivoqué. Dije que este tipo de casos solo los expertos, y aquí tenemos una mesa llena de expertos. Agradezco a todos que hayan venido a vertir esta sabiduría sobre el manejo de cosas poco comunes para la ortopedia en general. Ha sido muy exitosa esta presentación. Tenemos 281 participantes en línea y 38 presentes. Eso significa que es una de las presentaciones más acogidas por toda nuestra membresía. Muchas gracias a todos y buenas noches.